respuesta judicial ante la corrupción, ahora yo creo que en esta última etapa, podríamos hablar de estos últimos 3-4 años, ha sido más eficaz por parte de determinados juzgados de instrucción, determinados órganos judiciales, audiencias, etc. Pero yo recuerdo cuando nosotros en la Fiscalía Anticorrupción comenzábamos la persecución de hechos ya acreditados delictivamente del entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, pese a conocerse públicamente que eso era una realidad y eso estaba avanzando, hasta finalmente que es la celebración hoy del juicio de la Operación Malaya, que es donde desemboca toda la corrupción que se estaba generando ya hace 10 años. Sin embargo, había elecciones municipales y seguía obteniendo mayorías absolutas, el llamado partido Gil, que era fundamentalmente él y su gente, ¿no? Por tanto, eso quiere decir que, primero, la corrupción era aceptada como parte del sistema político, lo cual ya es gravísimo, y en segundo lugar, que la persecución penal de la corrupción y de los corruptos no generaba ningún tipo de distanciamiento de la sociedad respecto de los políticos afectados por esa corrupción. Eso lo vimos en el caso de Marbella con toda evidencia, con toda claridad, lo hemos visto ya alguna vez y a lo mejor lo volvemos a ver en el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y ya veremos qué pasa en Madrid después del estallido del caso Gürtel en las próximas elecciones municipales y autonómicas, que están a 4 meses, cuando el caso Gürtel expresa la corrupción más representativa del principal partido de la oposición, es el segundo partido de España y principal partido de la oposición, el Partido Popular, en todos los frentes y en todos los flancos. Hay ya 20 ex altos cargos imputados, desde diputados hasta alcaldes o concejales, etc. La mayoría de ellos ciertamente han abandonado sus responsabilidades públicas, afortunadamente, pero ahí sigue la investigación y estamos observando una dificultad que ya observábamos hace 15 años, que los fondos sustraídos a través de la trama Gürtel estan chocando con una barrera que ja entonces encontramos hace 15 anys, que són els paraïsos fiscals. El que em sorprèn de tot plegat, senyor Carlos Jiménez Villarejo, és una mica la sensació aquesta d'inactivitat de la ciutadania front a aquests casos. Al final ho hem acabat assumint com una llau de notícies continuades sobre una determinada trama, sobre un determinat cas, però després la gent no acaba passant factures. Sí, yo pienso que falta una mayor... Vamos a ver, yo pienso que aquí pagamos los platos rotos, por llamarlo de una manera muy moderada, de lo que significó una sociedad en general, con las excepciones lógicamente que habría que hacer, una sociedad muy acostumbrada a aguantar todo lo que viene de la política a consecuencia de los 40 años de la dictadura, no lo olvidemos. Es decir, la madurez cívica y democrática de una sociedad no se adquiere en 30 años. No olvidemos que España padeció 40 años de dictadura, antes hubo un periodo muy corto, que fue el periodo de la Segunda República, pero al mismo tiempo turbulento, y antes era, como decía Joaquín Costa, el caciquismo y la oligarquía y poco más, es decir, las instituciones políticas no eran representativas, la democracia no era verdadera, y así en los principios del siglo XX y todo el siglo XIX, ya por no remontarnos más atrás. Por tanto, tenemos un periodo de vida democrática muy corta, 30 años en nuestra historia. Y yo creo que esos 30 años no han sido suficientes para que la sociedad adquiera conciencia de que no es admisible, no es permisible de ninguna manera que nadie que ocupa un cargo público lo utilice como trampolín para enriquecerse, o para enriquecer a su partido, o para enriquecer a otras personas, etc. Y yo creo que, por tanto, falta una reacción de coraje democrático ante esa situación, porque es insoportable. Como resultó insoportable ver que el día que tomaba posesión el nuevo presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, cruzaba la plaza de Sant Jaume como si aquí no pasara nada, un señor llamado Lluís Prenafeta, en este momento imputado en el caso Pretoria. Y añado algo que es importante destacarlo hoy precisamente: la Audiencia Nacional acaba de avalar y de dar por buenas, por tanto, las intervenciones telefónicas acordadas por el juez Baltasar Garzón respecto que determinaron en buena parte el descubrimiento y la persecución de lo que significó el caso Pretoria. De fet, el cas Pretoria ens havia quedat una mica com aparcat, ¿no? Yo creo que no está nada aparcado. La Audiencia Nacional acaba de avalar y dar por buenas las intervenciones telefónicas acordadas por el juez Garzón, que en su momento dio lugar a aquellas detenciones, prisiones,
eludibles, luego bajo unas fianzas de 500.000 euros, que fueron abonadas en pocas horas, diría yo, ¿no? Es decir, que hay que suponer qué nivel estamos hablando de personas imputadas que pagan 500.000 euros como si yo le diera a usted un euro ahora mismo. Bueno, quiero decir que la realidad está ahí. Lo que hace falta es que yo creo que la conciencia ciudadana está todavía por reaccionar frente a esa tragedia que representa para un Estado o unas instituciones representativas y democráticas el que determinados políticos son siempre una minoría, y eso, insisto, creo que es así. Bueno, una minoría que en el último informe del Fiscal General del Estado ante el Congreso de Diputados alcanzaba ya más o menos a unos 400 cargos públicos, por tanto es una minoría, pero es una minoría muy importante dentro de un Estado como el español, ¿no? Pero sin falta esta capacidad de reacción y de coraje, quizás porque no se ha asumido debidamente que sin ética no puede haber política. Es así de sencillo. Però, senyor Villarejos, que l'economia passa per sobre la política, i aquí això ho diu molta gent, no? Que finalment l'economia és la que acaba diluint la política i l'economia de vegades sap poc d'ètica, no?